Artículo de Mario Vargas Llosa que publicó el domingo en El País. Era un comentario sobre un artículo que había escrito Héctor Abad Facholince, quien, cuya familia vivió la violencia de las FARC, esta guerrilla en Colombia, y que sin embargo escribió que está a favor del sí, esa paz que se firmó ayer en Colombia y que se va a tener que ratificar el domingo en un plebiscito por parte de los colombianos. Vuelvo a leer el párrafo final de ese artículo de Vargas Llosa. Dice Vargas Llosa, yo no lo tenía tan claro antes de leer el artículo de Héctor Abad Facholince y muchas veces me dije en estas últimas semanas, qué suerte no tener que votar en este plebiscito, pues la verdad me sentía tironeado entre el sí y el no. Pero las razones de este magnífico escritor, que es también un ciudadano sensato y cabal, me han convencido. Si fuera colombiano y pudiera votar, yo también votaría por el sí. ¿Cómo va a votar usted, expresidente de Colombia, senador Álvaro Uribe? Gusto en saludarlo, Álvaro, buenos días. Buenos días, Ciro. Ahí hay un retorno, hay un problema técnico, le rogaría mirarlo porque ese retorno no me deja avanzar. Adelante, lo escuchamos muy bien, adelante. Aló. Sí, no, pero es que cuando yo voy a hablar hay un retorno de mi voz, Ciro, que no me deja avanzar. Ay, míralo a ver qué pueden hacer. Bien. Míralo a ver. Ahí lo así que aló. Sí, lo estamos. Aló. Al aire se escucha muy bien, Álvaro. Sí, pero el problema es que yo me escucho. Y bueno, vamos a ver. Déjenos volverle a marcar, Álvaro Uribe. Mientras, aunque vamos a hablar de otro tema, aprovecho para hablar con un senador mexicano, con el senador Miguel Barbosa. Ciro. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Vamos a hablar de otras cosas, de una iniciativa que vas a presentar hoy sobre los transportes de doble remolque, pero ¿qué procesos estos de la paz? Pues necesarios. Después de tantos años de guerra, de guerrilla, de muertos, de secuestros, de dolor, de encono, de agravios, de gente que perdió a los suyos y que es difícil, es una reconciliación nacional. Y entonces habrá quien esté a favor y quien esté en contra, pero los intereses del país, del pueblo, son más importantes que los intereses particulares. Bueno, vamos a ver si quedó bien. ¿Ahora sí nos escucha bien, Álvaro? Sí, cómo no. Le decíamos... Sigue el retorno, pero ahí bregamos Adelante, lo escuchamos. Sí, que ustedes me preguntaban cómo voto yo. Miren, los mexicanos no se atreverían a darle impunidad total al Chapo Guzmán, ni a los carteles, ni a volverlo elegible presidente de la República, presidente de los estados. La FARC es el mayor cartel de cocaína del mundo, el gran proveedor de los carteles de México. Si usted me dice ¿qué opinamos nosotros del guerrillero raso? Al guerrillero raso no lo lleve a la cárcel, pero si no se sanciona adecuadamente a los cabecillas, a los mayores responsables, se crea un mal ejemplo. La FARC decía ayer que hace 25 años le perdonaron todo al M-19, y mire el mal ejemplo que se dio. Hace 3 años Santos le anunció a la FARC que se aceptaría el narcotráfico como delito político. El país en ese momento tenía 47.000 hectáreas de droga, hoy tiene 200.000. Esto es un tema de impunidad sumamente grave, queridos amigos, que da mal ejemplo, y el mal ejemplo no es garantía de paz ni de estabilidad de los acuerdos. Hace 23 años esa ley de 1993 en México, en El Salvador, un proceso que fue muy cercano a ustedes en México. Sí, nadie anticipó que se pudiera caer. Hace 6 semanas se cayó. Yo temo mucho por el mal ejemplo de este acuerdo de Colombia y temo mucho por el riesgo de que eso que han aprobado en el futuro se caiga. Sin embargo, Álvaro, leyendo la prensa, nos quedamos con la impresión de que hay una especie de ambiente de fervor, de júbilo en Colombia por este acuerdo de paz. Pues por supuesto ha habido toda la publicidad. El gobierno Santos, ustedes son demócratas, yo les voy a pedir el favor que hagan esta reflexión. La ley exigía que para un plebiscito el umbral tenía que ser del 50%. El gobierno Santos lo bajó al 13%. En un país de casi 50 millones de habitantes basta con 4.400.000 votos por el sí. ¿Usted cree que eso es democracia? 297 páginas, lo humano y lo divino, expropiaciones, más impuestos,
31 emisoras para el partido político del terrorismo de la FARC. Y todo eso en una pregunta, y además lo suben a la Constitución. No autorizó el gobierno Santos dinero para publicidad pedagógica, no. Y es abusivo lo del sí. ¿Usted cree que eso es justo con la democracia? No sé si sea justo, pero lo más probable, lo más seguro es que el domingo en la tarde empezamos a leer en las páginas digitales y el lunes en los medios: Colombia se vuelca por el sí, Colombia respalda, abraza el sí. Eso sí creo que es lo que va a ocurrir, Álvaro. Sí, ¿y sabe cuál es la consecuencia si eso ocurre? Que las 297 páginas quedan en la Constitución. Que sube un gobierno que diga, hombre, con la policía política que crean ahí, con las expropiaciones, los mayores impuestos, los llevan al camino de Venezuela. Esto no conviene. Llega un gobierno distinto en el 2018, encuentra eso en la Constitución. Qué dificultad para reformarlo. Qué dificultad para reformarlo. Y, por ejemplo, los que no han leído esto no son conscientes de lo que pasa. Además de esa impunidad, esa elegibilidad, ustedes nunca se la darían al Chapo Guzmán ni a los mayores cabecillas de los carteles de México. Además de eso, hay un problemita de policía política, de manejo económico como Venezuela. Yo creo que muchos colombianos tenemos derecho a decir, ese no es el camino, a oponernos a esto, a pesar de la publicidad del gobierno y de la cautivante palabra paz. Santos, cuando lo elegimos en el 2010, que fue nuestro candidato, y el país iba mejorando sustancialmente, prometió seguir esas políticas que le habrían dado la paz total a Colombia hace mucho rato, y él no quiso, cambió totalmente y adoptó ese camino que Chávez le indicó de concederle todo al terrorismo de la FARC. Bueno, pues lo veremos. Ojalá, si tiene tiempo y deseo, ojalá el lunes, Álvaro, podamos reflexionar sobre el voto de los colombianos el próximo domingo. Ciro, permítame una anotación final. Sí. Yo siento mucha tristeza, por ejemplo, cuando leo al maestro Vargas Llosa. Sí, porque el artículo además, del domingo. Él leyó a Héctor Abad, y Héctor Abad ha estado hace muchos años apoyando la guerrilla. El maestro Vargas Llosa debió escuchar otras voces, o por lo menos haber leído las 297 páginas, que son complejas, tienen muchas cosas escondidas. Yo creo que él habría quedado muy preocupado si hubiera leído las 297 páginas. ¿Usted cree que se le hace bien a un país permitir que reclutadores de 11.700 niños, violadores de 6.800 mujeres, el mayor cartel de cocaína del mundo, que ha cometido toda clase de atrocidades, tenga absoluta impunidad, en unos casos abierta, en otros casos disfrazada, y que les den elegibilidad política sin restricciones? Yo creo que es un mal camino. Muchas gracias, Ciro. Gracias, Álvaro.